Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar este podcast hecho con mucho cariño, especialmente para todas aquellas mujeres que estamos orgullosas de ser quienes somos y que deseamos compartir experiencias para enriquecer nuestro interior, aprendiendo con nuevas herramientas y acompañándonos de los expertos en desarrollo humano, además de temas que nos ayuden con nuestra valoración. Aquí te comparto las herramientas de mi construcción. Si te son útiles, bienvenida a este podcast. Yo soy Fabiola Juárez y aquí estamos, las mujeres imperfectas. Comenzamos. Hey, alright, girls， 女孩们，让我们来讨论一下，爱情是什么东西，让我们全部。 Temporada 1, Mamá Imperfecta. Capítulo 5, del miedo a la resiliencia. Todos hemos sentido miedo alguna vez. Sabemos que es necesario para prevenir o alertar al ser humano en situaciones de riesgo o peligro. Pero creo que no exagero cuando digo que nadie llega a sentir el miedo en toda su dimensión hasta que tiene un hijo en brazos y se encuentra con la necesidad de protegerlo. Y nos preocupa en mayor medida lo que nos pase a partir de ese momento porque estamos a cargo de velar por ese nuevo ser. Y es que el miedo surge en situaciones donde ponemos a prueba nuestra autoeficacia. Por ello es comprensible que mientras somos jóvenes y nuestra corteza prefrontal en el cerebro aún no ha madurado lo suficiente, somos capaces de correr más riesgos, ya que aún no tenemos el deber ni la preocupación de pensar en alguien que consideremos más importantes que nosotros mismos. Es obvio que la seguridad total sobre lo que les pase a nuestros hijos es algo que nunca vamos a poder garantizar, pero ese razonamiento no cabe en el corazón de una madre cuando ve que un hijo corre el riesgo de perder la vida, ya sea por una enfermedad o un accidente. Lo mencionaba Rosa Bastida el capítulo anterior. Si de algo sirviera el miedo para evitarles males a nuestros hijos, pues entonces bastaría con tenerlo todo el tiempo y así nada les pasaría. Desafortunadamente no funciona así. Y ya mencionamos que las repercusiones que este tiene en nuestra salud también son catastróficas, debido al cortisol que generamos cada vez que nuestro cuerpo está en estado de alerta o de angustia. Sentir miedo es algo natural hasta cierto grado. Incluso desde niños nos enseñan a tenerlo en el afán de protegernos. Y nos enseñan varios tipos de miedos. Por ejemplo, el miedo a lo sobrenatural. Vete a dormir porque viene el coco y te va a comer. El miedo por seguridad. No vayas a abrir la puerta porque viene el robachicos y te va a llevar. O no te sueltes de la mano de mamá porque te roban. El miedo a la muerte. Si no te comes las verduras te vas a enfermar y te puedes morir. El miedo como chantaje. Un día me vas a matar de una angustia. O incluso el miedo al dolor. Si no me obedeces te voy a poner una buena tunda. También esa frase típica de pero un día vas a sufrir mucho por todo lo que me haces. El miedo a no ser suficientes. Si no te portas bien, nadie te va a querer y te vas a quedar solo. Mientras somos niños, es incluso mejor visto aquel que se muestra inofensivo, tímido, obediente, como comúnmente se dice, bien portadito, ya que lo catalogamos como niño bueno. Es aquel que no da problemas porque nunca se revela ni llama la atención. Pero el detalle está cuando queremos que ese mismo personaje se muestre seguro de sí mismo y no tema a la presión de la audiencia para demostrar su potencial. Y ahí estamos los papás. Ándale, hijo, baila. Tú lo haces muy bien. Cántale a tus abuelos esa canción que te sabes. Qué contradicción, ¿no? Pero cuando vemos a un niño seguro, que se defiende, que no teme dar su opinión y mostrar sus desacuerdos, entonces lo tildamos de grosero, igualado, rebelde o mal portado. ¿Quién se cree ese chamaco para levantar la mano y tener voz propia? Claro, hay maneras, pero si ni los adultos somos capaces de medir nuestros modos, ¿qué podemos esperar de los niños?
Es así como inconscientemente desde pequeños nos vamos convirtiendo en miedosos profesionales, a un grado que después siendo mayores, se aferra a nosotros impidiéndonos avanzar hacia ningún lado. Y confundimos el miedo natural con ese otro miedo producto de nuestras creencias limitantes como requisito para pertenecer y recibir aprobación. Entonces, aunque seamos conscientes de estar invadidos por esos miedos, no sabemos cómo deshacernos de ellos para lograr nuestros objetivos. Esos miedos ya mencionados también corresponden a un patrón de conducta adoptado antiguamente debido a la falta de conocimiento de otros mecanismos de supervivencia. Entre menos información tenemos acerca de nuestro entorno, más grande es la incertidumbre y esto conduce a la angustia y a los patrones de drama. Como ya lo hablamos en el capítulo 3, entre más educo mis pensamientos y creencias, estaré controlando mejor mi respuesta ante el miedo. Generalmente cuando nos encontramos frente a una situación que pone a prueba nuestra eficacia, aparece el miedo como advertencia para tener en cuenta los factores de riesgo. Así que a mayor seguridad de mi eficacia, menor es el riesgo que corro y menor será mi miedo. Te doy un ejemplo. Para un cantante, abordar las notas agudas es la prueba más difícil, ya que supone mayor habilidad vocal y para lograrlo es necesario tomar clases, practicar y practicar durante horas, saber respirar y relajar los músculos de la cara, la garganta, etc. Porque para la audiencia es en ello que el cantante demuestra su poca o mucha habilidad vocal. Y aunque no sea así precisamente, esa premisa supone un miedo porque tememos no lograr la eficacia en esa nota y defraudar así al público que nos ve. Pero si le preguntamos a un maestro de canto, nos dirá que la mejor manera de abordar esa nota aguda es relajando la garganta, respirando y pensando la nota como algo pequeñito, algo sencillo, y concentrarnos más en disfrutar el momento en lugar de pensar en hacerlo bien. Entonces, si usamos esta analogía, nuestros miedos están asociados a experiencias no disfrutadas. Por lo tanto, para contrarrestarlos, podemos revivir dichas experiencias y disfrutarlas para crear una nueva, lo que en programación neurolingüística vendría a ser el anclaje. Cambio una sensación negativa por otra que sea lo opuesto a lo anterior. Pero ¿qué sucede cuando nuestro motivo supera nuestro miedo? ¿Cómo es que el miedo algunas veces nos conduce a la resiliencia? Sucede que nadie sabe lo fuerte que puede llegar a ser hasta que ser fuerte es su única opción. ¿Cuántas veces hemos visto a personas enfermar gravemente o sufrir un accidente que los inmoviliza y para ellos es como volver a empezar su vida, aprendiendo esas habilidades que ya dominaban o cambiando de actitud para tomar nuevamente el control de su vida y disfrutar al máximo esa segunda oportunidad de vivir? A veces tocar fondo es una maravillosa oportunidad para rehacer tu vida. La resiliencia es esa capacidad de transformar el dolor en fuerza para afrontar la adversidad. Y es aquí donde aplica una frase que me gusta mucho. El sufrimiento nos hace madurar de tal manera que después de haberlo vivido no lo cambiarías por la mayor felicidad. En esta ocasión, invité a participar a una mamá superpoderosa. Ella encontró en el miedo su coraje y temple para afrontar la prueba más difícil de su vida. Ver en riesgo la vida de su hijo víctima de cáncer fue la sacudida que la vida le dio y la llevó a demostrar su capacidad de resiliencia y fortaleza de mujer y madre. Pero mejor que ella nos lo cuente. Vamos a escuchar su testimonio. Ana, 38 años, mamá de 3 hijos. Bueno, pues, ¿qué pasó por mi mente cuando me dieron pues la terrible noticia de el diagnóstico de mi hijo, que fue leucemia linfoblástica aguda? Pues lo primero que pasó por mi mente fue miedo. Me asusté mucho, me aterré porque pues en mi caso particular ya habíamos pasado por una experiencia de cáncer con mi padre y pues vimos lo agresivo que fue el tratamiento, lo difícil que la pasó, y me dio mucho miedo porque yo pensé que a mi hijo lo iba a ver así de mal, y entonces fue una angustia muy fea, me aterré, y
fue algo que me bloqueó por un momento, porque lo primero que pensé es que dije, mi hijo se me va a morir. Fueron muchos sentimientos negativos los que siempre se me vinieron a mi cabeza, porque pues yo creo que nadie estamos preparados para ver a un hijo enfermo, y yo solo lo veía que lloraba y le sacaban muchos estudios, todo el mundo nos preguntaba cosas, nos miraban raro, y yo decía, ay caray, esto no puede estar pasando, esto es una pesadilla. Pero pues no, la verdad es que al principio de la noticia nunca pude tener un pensamiento positivo, porque todo fue tristeza, fue dolor, fue miedo, fue incertidumbre, y fue lo primero que yo sentí. Bueno, pues yo creo que pues como mamá todas tenemos una fortaleza enorme. A veces no la sabemos, pues, y hasta que no nos pasan muchas cosas nos damos cuenta lo fuerte y lo capaces que somos de afrontar la vida, ¿no? Ahí decían unas compañeras en el hospital que a veces cuando tu única opción es ser fuerte, pues hay que hacerlo. Y pues de dónde saca uno fuerzas, pues no sé, yo no sé de dónde saqué fuerzas. Yo creo que del mismo amor que le tienes a tus hijos, porque cuando te dan el diagnóstico, los mismos doctores, yo recuerdo una frase muy bien que me dijo una oncóloga que me quedó muy grabada. Me dijo ella que la mayor parte del tratamiento de mi hijo dependía de mí, porque pues era un niño, entonces él no podía tener esa capacidad de asistir a sus quimioterapias, de estar al pendiente de sus medicamentos, de vigilarlo. Y entonces ella me dijo que yo me tenía que mantener fuerte, que si quería mucho a mi hijo, que entonces tenía que cambiar ese pensamiento, que era una noticia muy dura y triste, pero que yo me tenía que estar primero bien para podérselo transmitir a él. El niño está temeroso, el niño pues no sabe lo que le está pasando, le cambió la vida de la noche a la mañana, y tú tienes que estar bien para sacarlo adelante. Y razoné y dije, no, pues sí es cierto, tiene toda la razón la doctora, porque pues aparte de que tenía toda la razón, empecé a ver pues mi situación económica. Yo pues apenas empezaba a emprender un negocio y la verdad es que no tenía un solo peso, y empecé a saber pues de gastos y de todo esto, y yo dije, no, es que tengo que trabajar, tengo que ponerme las pilas, porque pues aparte su papá no me apoyó. Yo después de casi un año de que él enfermó, él se dio cuenta, y su familia sí supo, pero pues ahí pasa que nos dio la familia toda la espalda y no nos apoyaron. Y la fortaleza pues yo creo que todo el mundo la saca, más por los hijos. Entonces pues no es un mérito que tengo. Yo creo que todo el mundo lo tiene, y pues nada más es eso, que hasta que no se nos pone a prueba pues sacamos todo lo que somos. Bueno, pues cómo cambió mi vida después de haber pasado por todo esto. Pues yo creo que mi vida cambió para bien. Cuando estuve en los 3 años del tratamiento de mi hijo, pues tal vez no lo llegué a ver así, ¿no? Y a veces no lo pensaba, por lo mismo que pasaron muchas situaciones difíciles. Pero ahora que ya tiene mi hijo 5 años sin quimioterapia,
y que he analizado pues tantas cosas que vivimos, pues mi vida cambió para bien, porque yo creía que yo no era una persona fuerte, yo creía que no era una persona capaz, me sentía débil y pues ahora pues me demostré que si pude con eso, pues la verdad es que ya no tengo miedo a la vida, que la vida después de esta experiencia tan difícil pues me quitó los miedos, porque pues pasamos un buen de cosas súper difíciles y pues que al final de cuentas siempre terminaba yo sola con mi hijo en urgencias o en la situación en la que estuviéramos, pues siempre éramos él y yo. Entonces pues uno se da cuenta que pues que eres fuerte, que eres capaz, que hay cosas que uno cree que no va a poder y que cuando te pasan pues te sorprende de la capacidad que uno tiene para asimilar ese tipo de situaciones. Pues ahora nosotros vemos la vida de otra manera. Creo que ya no nos toman las cosas como tan simples y que siempre tiene que estar uno pensando para adelante y no caerse por nada, porque a veces en las peores situaciones hay gente que de veras todavía la pasa muchísimo más mal que nosotros y ahí está y te demuestran que siempre se puede para todo. Hay una frase pues que sí me gustaría compartir. Esta frase me la dijo una vez un doctor y pues de pronto te queda pensando en muchas cosas y me dijo él un día: no te preguntes ni te castigues ni te digas por qué a mí me está pasando esta situación. Pregúntate para qué te está pasando. Entonces pues ahí se las dejo para que igual si alguien está pasando por una situación así, pues le sirva de algo y pues que vea que a final de cuentas todo lo que pasa, todo lo malo que vivimos, pues tiene su recompensa, ¿no? Sea el diagnóstico que sea, pues uno termina aprendiendo muchas cosas. Entonces, pues ahí se las dejo. ¿Te impresionaron sus palabras? Fuerte testimonio, ¿no? ¿Verdad que es digno de respeto y admiración? No hay nada que una madre no haría por salvar la vida de sus hijos. Ahora vamos a consultar a nuestra querida coach Rosa Bastida. Hola guapa, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola Fabiola, un gusto saludarte. Muchísimas gracias de nuevo por contar conmigo para tocar temas tan interesantes de desarrollo personal en tus podcasts y en tu canal de YouTube. Hoy un tema además que a mí personalmente me encanta porque creo que ahí está la base de muchas de nuestras limitaciones. Me gustaría que nos compartas qué tipos de miedos hay y cómo es que nos limitan. Bueno, pues yo te diría que hay un miedo que es un miedo que tiene que estar porque pertenece a una emoción básica, que es el miedo a la no supervivencia. Ese miedo es un miedo que nos permite pues que las generaciones, que la humanidad haya perpetuado la especie y que estemos aquí, ¿no? Es ese miedo que nos impide pues lanzarnos en un balcón o lanzarnos a la carretera sin mirar, etcétera, etcétera, ¿no? Que ese sería el miedo correcto y el miedo básico. A partir de ahí, miedos hay tantos como no te podrías imaginar. En terapia a mí me han llegado casos de personas que tienen miedo a las cosas que quizás no podríamos ni entender, ¿no? Miedo a las muñecas, miedo a la agorafobia, miedo a salir a espacios abiertos, miedo al ridículo, miedo a hablar en público, miedo a ser rechazado, miedo, en fin.
No te podría decir un listado porque es tan amplio y depende muchísimo también de la vida que haya llevado esa persona, ¿no? Porque los traumas de la infancia, las cosas que hemos vivido durante la infancia son las que determinan luego los miedos, ¿no? Luego también hay miedos irracionales que no se explican porque no ha habido ninguna acción y ninguna cosa que haya podido traumatizar a la persona, pero de repente pues tiene unos miedos que no se sabe muy bien por qué, están a nivel del subconsciente. Entonces ahí habría que operar a nivel hipnótico, a nivel subconsciente para poder entender ese miedo, ¿no? Pero bueno, nos limitan en todo, nos limitan a la hora de tomar decisiones, nos limitan a la hora de tomar caminos en nuestra vida, de hacer cosas que nos gustaría hacer y que no hacemos por esos miedos. Entonces, realmente, cuando yo tengo terapia con personas, lo primero que hacemos es analizar qué es el miedo que tienen o cuál es ese pensamiento que les da miedo, y a partir de ahí pues vamos a trabajar sobre ese miedo, porque la verdad que es absolutamente limitante, que en algunos casos pues las personas tienen miedo a cosas tan cotidianas pues como por ejemplo conducir, ¿no? Conducir, hay personas que tienen pánico a conducir y eso les limita pues a la hora de tener un trabajo, por ejemplo, o de ir a recoger a los niños al colegio, de hacer cualquier tipo de escapada. Entonces, bueno, pues hay que trabajarlo. ¿Por qué es tan difícil vencer el miedo? El miedo es muy difícil de vencer porque se apodera de nuestro cerebro y se queda como un pensamiento focalizado totalmente. Entonces, donde nosotros ponemos el foco en nuestra vida es donde tenemos el gran poder, ¿no? Ese poder tan fuerte que tenemos como personas normalmente está en el foco de donde ponemos nuestros pensamientos. Entonces, normalmente si tú tienes puesto el foco en algo que te produce miedo, pues va a tener el poder de generar tu vida en función a ese pensamiento, ¿no? Si tengo el foco puesto en el éxito, si tengo el foco puesto en cosas constructivas, pues la vida me va a ir pues posiblemente muy bien. Ahora, si tengo el foco en cosas que me limitan, en miedos, en creencias limitantes, que al final es lo mismo, pues evidentemente pues le pongo todo el poder a ese pensamiento. Entonces vamos a analizar qué es. Yo lo que hago es decirle a las personas: quiero que cuentes las veces que tienes este pensamiento a lo largo del día. Vas con una libretita, no sé, estás trabajando, estás por la calle y vas anotando pues con un palito cuántas veces te va viniendo ese pensamiento. Normalmente cuantas más veces te venga el pensamiento, quiere decir que tú tienes puesto el foco en eso. Si lo tienes puesto en una creencia limitante o en el miedo, pues ya sabes que eso es lo que va a dirigir tu vida y eso es lo que tiene todo el poder, porque tú se lo has dado, con lo cual pues hay que trabajar en cambiar el pensamiento. Muy bien. ¿Y cómo podemos hacer para controlar nuestros miedos? Bueno, pues el miedo, cuando es irracional, sobre todo, normalmente la persona es consciente de que tiene un miedo irracional, ¿no? Lo que pasa que lo que es difícil, como tú bien dices, Fabiola, es controlarlo. El control del miedo se basa en el control del pensamiento. Como hemos dicho anteriormente, todo lo que está en tu mente es a lo que tú le estás otorgando el poder. Entonces, para controlar el miedo tenemos que controlar el pensamiento y además normalmente los pensamientos que desembocan en miedo suelen tener también otro tipo de síntomas, como por ejemplo ansiedad, sudoración, malestar. Normalmente los pensamientos que conllevan miedo siempre van asociados a un malestar enorme físico que nos limita pues incluso la respiración, con lo cual pues podemos hacer técnicas de control del pensamiento a través de la respiración, por ejemplo el mindfulness, que vale para todo, absolutamente para todo. Para los temas del miedo pues va fenomenal, ¿no? Voy a eliminar el pensamiento del miedo a que me ocurra algo y voy a centrarme en el presente, que es donde estoy y lo que estoy haciendo en ese momento. Y esto con técnicas de respiración pues puede hacer que el miedo esté un poquito bajo control. De todas formas, si vemos que no podemos controlarlo, es conveniente asistir a terapia o a alguna persona que nos pueda ayudar, porque cuando va creciendo cada vez más nos va limitando y es el momento de cortar en seco con estas técnicas de control del pensamiento, de control de la respiración y sobre todo
yo creo que también hay una técnica que es muy buena, que es ponernos en el peor de los escenarios. El otro día estuve viendo una serie que os recomiendo encarecidamente a todos. Se llama This Is Us, Estos Somos Nosotros. Tiene como 5 o 6 temporadas, no sé, es una serie impresionante a nivel emocional. Y precisamente pues una de las parejas que salen en esa serie se planteaban siempre, cuando tenían un reto por delante, decían: cuando tenemos miedo a tomar decisiones o cuando tenemos una incertidumbre, vamos a ponernos en el peor de los escenarios. ¿Qué es lo peor que te podría pasar? Y en ese peor que te podría pasar, el miedo cumbre, el miedo más elevado que hay es a la muerte, ¿no? Es el miedo que el ser humano tiene por excelencia. De ahí parten todos los miedos, que es el miedo a que me pase algo malo, al miedo a perder un ser querido, miedo a perder el control, pero el miedo máximo es a la muerte. Bueno, pues cuando nosotros nos ponemos en el peor de los casos, nos damos cuenta que ese miedo pierde totalmente el valor, pierde el sentido, ¿no? Entonces es una técnica que también funciona muy bien, ¿no? El peor de los casos, que alguien con agorafobia, que tiene miedo a espacios abiertos, a salir, bueno, vamos a intentar salir. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pues que me entre ansiedad y me vuelva a casa. Bueno, pues vale, vamos a probar. Y si no, en este momento vemos que no es el momento de hacer este paso hacia adelante, pues nos podemos volver a donde estábamos. Pero no vamos a perder nada. Al final, intentarlo es interesante siempre, ¿no? Y ya para terminar, ¿cómo le podemos hacer para transformar el miedo en resiliencia? Bueno, pues la resiliencia es la capacidad de adaptarnos a todo, y es algo con lo que tendríamos que aprender a vivir y enseñar a nuestros hijos. Porque pues, probablemente nuestros hijos sean la consecuencia de todos nuestros miedos. Siempre estamos con el miedo: ten cuidado que te vas a caer, ten cuidado que te vas a... Incluso utilizamos frases como ten cuidado que te vas a matar. Decirle eso a nuestros hijos cuando están, pues no sé, por ejemplo en un parque, subidos a un columpio, alguna cosa así, les decimos: ten cuidado, te vas a matar, bájate. Entonces, nuestros hijos son el resultado de todos los miedos que acumulamos en nuestra vida y de ese instinto de supervivencia, y no les hacemos resilientes y tampoco lo somos nosotros, porque queremos tenerlo todo bajo control. Yo creo que en el momento que entendemos que la vida no es lo que tú controlas ni cómo la quieres tener atada, sino que la vida es algo completamente libre albedrío, es decir, tú puedes planificarlo todo, puedes tener todo a tu forma de ver bajo control, pero luego llega un huracán y lo destruye todo, ¿no? Tú puedes tener tu casa limpia, inmaculada, perfecta, pero de repente llega un terremoto, llega un tsunami, llega un huracán y destruye toda tu casa, todo lo que tú habías construido. Tenemos que estar acostumbrados a que la vida es incierta, y un día estás aquí, otro día no estás, un día las cosas te salen de una manera y otro día de otra. Entonces, a partir de ese momento, pues no tener miedo a nada, ¿no? El resultado de nuestra vida va a ser la muerte. Nadie se libra de ella, nadie en absoluto. Somos seres que estamos de paso. Entonces, en el momento que también pierdes el miedo a la muerte, yo me he hecho amiga de la muerte. La muerte va conmigo como una figura que me acompaña, porque sobre todo cuando tengo momentos en los que siento miedo, siempre la miro y digo, bueno, si es que ¿para qué sufrir? ¿Para qué tener tanto miedo si un día me voy a ir contigo y se va a acabar todo, ¿no? Entonces eso me da fuerzas para seguir adelante y decir, ¿qué miedo? ¿A qué? ¿A qué puede pasar, no? De hecho, fíjate, Fabiola, es muy curioso, en un estudio que se hizo a enfermos terminales que estaban a punto de morir, psicólogos que estaban en el hospital haciendo el estudio les hacían preguntas pues de cómo se sentían en ese momento previo a la muerte, si sentían miedo, y la mayoría de ellos, en la pregunta de si se arrepentían de algo, todos, absolutamente todos, o la gran mayoría, vamos a decir, porque siempre no podemos hablar en términos absolutos, la gran mayoría se arrepentían de lo que no habían hecho por miedo, precisamente de lo que no habían hecho. Entonces, el tema está en que cuando nosotros dejamos de hacer algo por miedo, no vamos a lo mejor a volver a coger ese tren, y hay que intentar no dejarnos nada en el tintero, porque de lo que hayas hecho y te hayas arrepentido, bueno, en el momento de la muerte no te vas a acordar ni siquiera que emprendiste un negocio y el negocio te fue mal, o que tomaste un camino y ese camino pues a lo mejor no te llevó donde quisiste, pero sí te vas a acordar de todo lo que no hiciste por miedo. Entonces vamos a dar un paso para adelante, vamos a ser resilientes, vamos a decir, acepto, fluyo
y confío en la vida. Esa es mi frase, confío en la vida. Todo es por algo, todo lo que me viene es por algo y las decisiones tienen que estar basadas no en el miedo, sino en la capacidad de avanzar y de vivir. No quiero llegar al final de mis días con la sensación de no haber vivido y de que por miedo dejé de hacer cosas. Ese es mi consejo para todos. Como siempre, un placer saludarte, Rosa, y te agradezco mucho estos aterrizajes que nos das en cada tema para llevar a cabo nuevas formas de hacer las cosas. Aprecio mucho tu participación en este podcast y tienes mis porras también en todos tus proyectos. Antes de despedirte, compártenos también tus redes sociales, por favor. Muchísimas gracias, Fabiola, es un placer de verdad. Espero que os haya servido estos pequeños tips referentes al miedo. Y bueno, pues las redes sociales donde podéis seguirme, pues hay un canal de YouTube para los niños y niñas que se llama Princesa de la Luz, con consejos, con un montón de programas divertidísimos para que ellos aprendan mejor en la memoria, aprendan a enfrentarse al bullying y a otras cosas. Y luego pues para los adultos tenéis una página en Facebook que se llama Rosa Bastida, psicóloga coach motivacional, que desde España pues os mando un beso enorme y un abrazo enorme. A todos, no tengáis miedo porque la vida es maravillosa y tenemos que vivirla tal y como nos venga. Así que eso es mi lema de hoy. Un besazo para todos y un abrazo desde España. Gracias, Fabiola. Y no puedo despedirme sin dejarte los puntos importantes a trabajar el tema de hoy. Haz una lista de todos tus miedos, nombrándolos con una frase opuesta a lo que son. Por ejemplo, si tienes miedo a hablar en público, entonces dirás, soy un excelente orador, y así sucesivamente. 2. Visualiza el miedo como algo simple, algo pequeño. ¿Recuerdas la película de It, eso? Solo se puede vencer al miedo cuando lo deshabilitas riéndote de su debilidad. Entonces tu autoeficacia se empoderará. 3. Suple la palabra miedo por reto. Entonces tu mente lo asociará con algo positivo que al hacerlo te dará satisfacción. Espero que estas aportaciones te sirvan de herramientas para vencer tus miedos y explotar todo tu potencial. Me despido agradeciéndote el favor de tu atención y el apoyo que me brindas al compartir este contenido y seguirme en cada tema. Te espero la próxima semana con el placer de compartir experiencias con todas las bellas, conscientes y maravillosas mujeres y madres imperfectas. Únete al Club de las Mujeres Imperfectas. Síguenos cada semana en Spotify como Mujeres Imperfectas, Facebook y YouTube en la página de Fabiola Juárez. Y no te pierdas el próximo capítulo de la primera temporada, Mamá Imperfecta.